amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan esta mañana. Es una bendición de nuevo podernos conectar por este medio y continuar nuestro estudio a través de la Biblia. Estamos en el libro de Santiago. Hoy regresamos al capítulo 5 y vamos a continuar hasta que terminemos la carta y saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta carta. En el capítulo 5 en Santiago vamos a estar en los versos 1 al 8. Posiblemente terminemos esa porción de la escritura. Y el tema para hoy es: seamos pacientes. Seamos pacientes. Vamos a encontrar eso aquí en una manera muy ejemplar de parte de Santiago, animándonos, exhortándonos a ser pacientes. Vaya que él también tuvo que aprender a ser paciente. Y vamos a ver que una vez que nos muestra las situaciones en las que se encontraba esta iglesia. Recuerden, él escribe a hermanos que están bajo persecución continuamente, están sufriendo, muchos de ellos han muerto, otros van a morir a causa de la persecución que vino sobre ellos. Fueron prácticamente exiliados, tuvieron que salir de Jerusalén y se encuentran en algún lugar en esta región de Asia Menor y tal vez en las cercanías, pero se encuentran en asilo prácticamente, exiliados de su pueblo, de su ciudad, de su lugar de origen, y se encuentran bajo severa persecución, por ninguna otra razón, pero porque son cristianos, porque han decidido vivir sus vidas para Cristo Jesús. Entonces, la exhortación para ellos, el ánimo de parte de Jacobo va a venir, de parte de Dios por medio de Santiago, va a venir y les va a hablar y les va a enseñar acerca de cómo podemos mantener esta paciencia de la que él se refiere en medio de severa persecución. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos enseñe a través de este texto. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted esta mañana, que nos enseñe Dios, que nos hable, que nos muestre en su palabra lo que está escrito, Señor, de manera tal que nosotros podamos aprender a ser pacientes. Eso es lo que su palabra nos dice. Sinceramente, Señor, no sabemos a veces cómo, porque paciencia es lo que menos pedimos cuando estamos bajo severa persecución, bajo severo sufrimiento. Pero es posible porque su Espíritu en nosotros hará la obra, Señor. Así que confiamos en eso, pues, y habemos de aprender esta mañana de cómo hacerlo, más bien de cómo usted lo va a hacer en nosotros, porque sin usted, Señor, no somos nada. Enséñanos, pues, Señor, esta mañana le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nosotros leemos esto y decimos, ¿en serio? ¿Cómo es que vamos a tener esta paciencia cuando estamos bajo esa severa opresión, bajo tan pesada opresión, particularmente estos hermanos? Para nosotros opresión es simplemente porque no podemos hacer lo que queremos hacer. Para ellos opresión era distinta, era el temor de morir, no el temor, pero la realidad de que la muerte estaba allí, de que iban a ser entregados, de que iban a ser ejecutados. Era una realidad, no era algo que ellos estaban imaginando. Entonces, pero en medio de todo esto, Santiago dice, seamos pacientes, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Pues eso cambia en realidad todo lo que nosotros pensamos. Pero primero comienza por dirigirse a hazte cuenta que se dirige primero a este grupo de personas. Muchos dicen que estaba escribiendo una carta para los ricos que no estaban en la iglesia.
Yo no soy de esa opinión. Yo creo que había en la iglesia muchos que eran ricos y que querían aparentar que pertenecían a la iglesia por motivos ya sea económicos, raciales, sociales, qué sé yo. Pero en realidad, aunque iban a la iglesia, no habían entregado su vida a Jesús. Porque en los previos capítulos vimos que estos mismos ricos son los que estaban llevando a los pobres a las cortes, los arrastraban, dice, a las cortes. Estos eran los mismos ricos que estaban blasfemando el nombre de Jesús, ¿te recuerdas? Santiago le dice, no hagas diferencia entre el rico y el pobre. Entre el rico le das los mejores lugares en el templo, en las mejores sillas. Entre el pobre lo mandas a la esquina. Dices, no hagas diferencia, no hagas acepción de personas. Dice, ¿acaso no son estos ricos los que te abusan? ¿No son estos ricos los que te entregan a los jueces? ¿No son estos ricos los que blasfeman el nombre de Jesús? Yo quiero pensar que estos son ricos que iban a la iglesia, pero no habían entregado su vida al Señor. Y muchos de estos se podía ver que no eran cristianos porque estaban viviendo como mundanos y abusaban del pobre. Y a esos creo que Santiago se está dirigiendo, porque de otra manera, ¿para qué va a escribir una carta para el mundo? ¿Qué interés tiene el mundo de leer las cartas? No, yo creo que Santiago estaba dirigiéndose a ellos y estaba poniendo un punto en evidencia que los hermanos, los pobres, los que eran las víctimas, los que estaban sufriendo, podían mirar y decir, oh, entonces si Dios está hablando por medio de Santiago, Dios está al tanto de lo que está pasando. Imagínate qué ánimo habrían tenido, cómo eso les habría dado esa fortaleza para seguir adelante. Entonces Santiago se dirige a estos ricos y les dice a estos ricos, empieza a llorar ahora, eso es lo que quiere decir en el original griego, empieza a llorar ahora por las miserias que ya están sobre de ti, eso es lo que dice. ¿A qué tipo de miserias y por qué tienen que llorar? Acuérdate como Jesús le dice a los ricos en el Evangelio de Mateo, clarito, como en el capítulo 5 y capítulo 6, se dirige a ellos y les dice, ríete ahora, porque viene el día en que tu risa se va a volver llanto, cuando venga el juicio, cuando seas traído delante de Dios a dar cuentas de lo que hiciste con la riqueza que tenías. Entonces, Santiago obviamente ha escuchado a Jesús enseñar esto y él está repitiendo estas cosas. Y por eso esto es lo que está haciendo Santiago, está trayendo esta realidad a los ricos. Los pobres no pueden hablarle así, pero Dios puede. Y Dios le dice, no, yo sé exactamente el abuso que están cometiendo y no van a salir con la suya. Eso es lo que está diciendo. Dice, te has pasado la vida amontonando riquezas. Eso es lo que dice. Amontonando riquezas indebidamente. En esos años, en esa cultura, en ese tiempo, 3 cosas determinaban que una persona era rica en verdad. Número 1, tenían mucho grano acumulado. Tenían estos tipos de silos o estas granjas donde guardaban todo, estos graneros le llamaban también, donde guardaban toda su cosecha, ya sea trigo o maíz o lo que fuera. Eso era una señal de que esa persona tenía mucho dinero. Si tenía graneros llenos de lo que fuera, tipo de grano que fuera. Eso es comida, pues. La segunda parte que decía mirar si eras rico es que tenías mucha ropa que vestir. Te podías poner una cambia de ropa cada fin de semana. En ese tiempo la gente pobre tenían una túnica o 2 tal vez y se quitaban una, lavaban la otra. En realidad vivían con esa escasez, pero los ricos no. Tenían múltiples túnicas y guardaban en sus closets tanta ropa. La otra manera de demostrar que eran ricos es que la cantidad de oro y plata que acumulaban y tenían dinero en exceso. Por eso dice aquí, tus riquezas están podridas. La riqueza se refiere al grano, dice, ya se echó a perder, lo acumulaste indebidamente y ya se te echó a perder. Tu ropa se la está comiendo la polilla. ¿De qué te sirve? Nuevecita la ropa que tienes ahí y está empolillada, no te sirve para nada. Tu oro y tu plata están enmohecidos, dice. En otras palabras sería, se han corrompido. Tú sabes que el oro y la plata no se enmojecen necesariamente, pero quiere decir que están corrompidas porque la manera como se consiguieron es una manera corrupta, es una manera malvada de haberlo acumulado todo. Estas ganancias
Este moho en tu oro y en tu plata va a dar testimonio en contra de ti, que lo tenías y no lo usaste. Ahora, el punto aquí no es que es malo ser rico. El punto no es que sea malo tener dinero. ¿Cuántos en la Biblia no eran ricos? Puedo hablar de Salomón. David también tenía mucho dinero. Y muchos otros en la Biblia. En el Nuevo Testamento también había muchos. José de Arimatea era un hombre rico. Lidia era una mujer rica. Había mucha gente que tenía mucha plata. El problema no era eso. El problema no es el dinero. El problema es cuando tenemos dinero sin tener a Dios. Eso es lo que nos causa graves problemas, porque tener dinero sin tener Dios dinero nos da ventajas temporales, pero nos trae dolores con larga duración, a largo plazo. El dinero es un artículo que podemos usar como un pasaporte universal a cualquier lado menos al cielo. El dinero podemos usar como un proveedor de cualquier cosa menos de paz. Entonces, el problema no es eso. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2, Pablo dice que en los últimos días habrá tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos y amadores o amantes del dinero. Amantes de sí mismos, amantes del dinero. En 1 Timoteo 6, 9 y 10 nos dice el problema no es el dinero. El problema es que aquellos que desean hacerse ricos caen en esta tentación y el amor del dinero es una raíz de toda clase de maldad, toda clase de mal. El dinero no es el problema, es el amor al dinero, lo que Santiago está exponiendo aquí. Él va a traer estos cargos contra de los ricos que obviamente amalgamaron, amontonaron estas riquezas injustamente, porque aquí va a decir de qué manera lo hicieron. Dice, estos van a dar testimonio contra de ti, y luego dice, esto, lo que tienes, lo que has amasado, dice, va a devorarte en el día del juicio. Ya sabemos que cuando se mueran no van a llevar nada de esto y van a ser juzgados por eso mismo que ellos creyeron que era indispensable en esta vida. Tenemos la parábola y Jesús nos enseña ciertamente el caso de este hombre rico y el hombre que se llamaba Lázaro. El hombre rico comía en exceso y se vestía de púrpura y todas estas cosas, y Lázaro se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Estaba allí y los perros dice que lamían sus heridas, y cuando muere el rico se encuentra en el infierno. Y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, nos dice la Biblia. Y el rico dice, manda a Lázaro que moje su dedo y me dé, porque en este horrible tormento que me encuentro. Entonces, más o menos tenemos una idea de lo que está hablando. Claramente está diciendo, el dinero no te va a comprar tu salvación. El dinero no te va a comprar una excusa delante de Dios. Verso 4, ¿por qué era malo lo que habían hecho? Dice, porque eso es lo que estaban haciendo mal. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Mira, el dinero que debían pagarle a los empleados, no se lo pagaron. Se quedaron con los salarios de sus empleados. Y Santiago dice, el mismo salario que te robaste, el que no les pagaste, ese mismo salario dice que te dejaste para ti, ese va a clamar en contra de ti. Esto es importante aquí, porque lo que está diciendo Santiago, por muchos años has abusado al obrero que han cosechado tus tierras, y por engaño, dice, no les pagaste. Y sabes, cuando ellos se encontraron en hambre y en necesidad, dice, ellos se encontraron clamando a Dios. Y tengo malas noticias para ustedes ricos, dice Santiago. El clamor de ellos ha llegado a oídos del Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. La cosa es seria. Y muchas veces vemos, hermanos, la situación en el mundo en el que vivimos, cuánto abuso, cuánta maldad, cuánto de verdad han abusado los ricos del pobre, cuánto abuso. Yo me pongo a pensar, viendo, por ejemplo, documentales acerca de la situación en Venezuela, y no por ponerlos a ellos como ejemplo. La gente muriendo de hambre y los gobernantes gozando de todo tipo de riquezas. Los empresarios en México gastando dinero por miles y millones
y no son capaces de proveerle seguro médico a los empleados. Y donde quiera, sea Ecuador, o sea Panamá, sea cualquier país, los gobernantes en Nicaragua, en la riqueza gastando, y los pobres no tienen ni siquiera una fuente que les provea el alimento para los niños, las escuelas, los edificios deshechos, y no hay las condiciones propicias para que los niños aprendan y puedan en el futuro tener esperanza de una carrera. No. Qué triste cuando el dinero es la mayor influencia que controla la vida de una persona. Pero sabes, no debemos perder la esperanza de que Dios sabe. Eso es lo que me da gozo aquí. Santiago dice, no te creas, Dios sabe todas estas cosas. Dios sabe exactamente. Deuteronomio 24, versos 14 y 15 dice, nunca tomes ventaja del pobre y el que no tiene, el obrero que trabaja para ti. Sean que son israelitas o sea que son extranjeros viviendo en tus pueblos. Les debes pagar el salario cada día antes de que se ponga el sol, porque ellos cuentan con eso. Si no lo haces, dice, ellos van a clamar al Dios del cielo y tú vas a ser contado como un pecador. Mantenerle el salario a los obreros, no pagarles lo que es justo, es algo que Dios sabe y Dios tiene muy bien en cuenta todas esas cosas. Y Dios no se va a quedar con eso. Un día esta injusticia, esa explotación del pobre explotado por el rico, va a traer sus consecuencias. Dios va a obrar porque Dios ve eso y sabe todo eso. Yo te digo en el nombre de Jesús, ten paciencia, espera, Dios sabe. Dios sabe y va a hacer algo al respecto. Dice Santiago aquí, los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Son tan tontos que se dan los lujos más extravagantes, viven en la indulgencia, lo que quieren lo tienen, lo que se les antoja lo consiguen, no importa cómo, lo que cueste lo pagan. Es esa vida que dice lo que quiero, eso debo tener. Es esa insaciable hambre por el placer y el lujo, indebido lujo, ese exceso sin refreno por la gratificación de los apetitos y los deseos de una persona. Las gentes piensan, ay, si tan solamente tuviera dinero, viviría satisfecho. No. Las riquezas no satisfacen, las riquezas agrandan los apetitos. Siempre hay algo que te tiene buscando por más. Y lo escuchas en todo, gente que ganó la lotería no sé cuántos millones, solamente para derrochar todo así en un abrir y cerrar de ojos y se quedaron en la calle. Y veo los deportistas como Mike Tyson y muchos otros ellos que en algún momento fueron los atletas que estaban en la cima de la riqueza y después terminaron viviendo en la más absoluta pobreza. ¿Por qué? Porque las cosas que se hacen indebidamente, tomando ventaja incorrectamente y que no son la bendición de Dios, son cosas que se nos, así como llegan, así también se nos van. Una frase que dice, y lo hemos escuchado muchas veces, el dinero habla, el dinero habla. Y escuché a uno que dice, bueno, pues si el dinero habla, a mí solamente me dice adiós porque nunca tengo. Es verdad, el dinero habla, pero te dice adiós porque no se queda contigo para siempre. Qué trágico, qué irónico este tipo de vivir, esta conducta. Dice aquí, Santiago dice, estás engordando tu corazón como para el día de la matanza, como cuando engordas un puerco y lo tienes ahí gordito y gordito y le das comida y comida, entre más gordito se mira, más apetece hacerlo chicharrón. Y él no sabe, él piensa que ay, la vida que me dan, la comida me dan en abundancia. Muy poco sabe él que lo estás engordando para matarlo, para hacerlo manteca y chicharrón. Él no sabe, y así dice Santiago, qué irónico, qué triste, qué cosa más sin sentido en verdad. El rico dice, ay, tengo de todo y mira la vida y que no sé qué.
Y Santiago dice, síguete engordando, síguelo haciendo. De todos modos, eso te viene el día. En Panamá dicen este dicho, dicen así, a cada cerdo le llega su Navidad. Y eso quiere decir porque cuando viene Navidad sacrifican a todos los gorditos, a los cerdos gorditos ahí para la comida. Pero es cierto. Lo irónico de la vida es que es insaciable ese deseo por los placeres y el deleite y los lujos y el indebido conseguir de las riquezas. Cuidado con eso. Entonces, lo que Santiago está diciendo, en general está diciendo a los hermanos en la iglesia, pon atención, ten cuidado, no te desanimes. No pierdas la postura, no pierdas la calma, no pierdas tu carácter a causa de ves que el rico está haciendo esto y esto y esto. Aguanta. Mira lo que dice después de esto. En verso 5 dice, verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Santiago va a cerrar esa parte cuando dice, has llegado a tal caso que con tal de enriquecerte y engordar tu corazón, dice, con los lujos y las riquezas y el exceso de estas pasiones y deleites, dice Santiago, ¿no te has dado cuenta que cuando le das muerte y le estás quitando el pan a esta gente, ellos no te hacen resistencia? En verdad, ese verso nos habla mucho acerca de que estos eran buenos cristianos, habían aprendido las enseñanzas de Jesús. Jesús dice, no, cuando te golpean, pon el otro lado también. Si te piden la túnica, dales también la capa. Y habla acerca de estas cosas, dice, no os venguéis vosotros. Acuérdate que mía es la venganza, dice el Señor. Aguanta, déjale toda la justicia en las manos de Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Es bueno recordar esto. Verso 7 entonces dice, por tanto, en relación a lo que te acabo de decir, dice, a la luz de lo que te acabo de exponer. Y luego dice, hermanos, tengan paciencia, sean pacientes. Ahora, esta palabra paciencia aquí es bien interesante y en realidad es importante que la notes y que la recuerdes porque esto es una gran lección aquí. Cuando el cristiano se encuentra bajo este sufrimiento, se pregunta, ¿cuándo va a parar esto? Pues ya estuvo, ya no más. Debo hacer algo al respecto. Y obviamente lo que queremos es tomar el asunto en nuestras propias manos. Pero es aquí donde Santiago va a venir y nos va a decir, no, espérate, aguántate. La palabra aquí para paciencia es bien importante en la definición, porque nos va a enseñar tres cosas. La paciencia nos da la actitud correcta cuando estamos bajo el sufrimiento, pero también nos permite ver la perspectiva adecuada. Y no solamente eso, nos da la actitud y la perspectiva correctas, pero también nos va a suplir la fortaleza necesaria. Todo tiene que ver con esta palabra, paciencia. Bien importante que recordemos, hay dos palabras que se pueden usar para paciencia. De hecho, Santiago capítulo 1, versos 2 y 4, nos dice en este sentido, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia en griego es upomone y quiere decir permanecer bajo el sufrimiento, bajo el agobio por circunstancias o situaciones. Eso es lo que dice. Esta palabra paciencia tiene que ver con circunstancias y situaciones. Pero aquí en el capítulo 5, cuando nos habla de esta otra palabra paciencia, en el verso 7 dice, hermanos, tened paciencia. La palabra que él usó no es upomone, sino es macrotumia. La palabra macrotumia en este sentido se compone de dos palabras en el griego. Macros quiere decir largo y tumos quiere decir temperamento. Entonces dice que tu temperamento es largo. Esa es la palabra macrotumia. Y en ese sentido es una palabra que se relaciona con paciencia con personas. Paciencia upomone nos está diciendo paciencia bajo circunstancias y situaciones. Macrotumia dice, ten paciencia con las personas. Entonces, en realidad nos está diciendo, permanece en calma, permanece centrado, permanece sólido y fiel bajo las circunstancias adversas y al mismo tiempo sé paciente con las personas que te las causan.
Esa es la enseñanza. ¿Ves? Como una palabra nos abre un panorama amplio y nos dice, ok. Es importante entender a veces los significados de las palabras. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar. Ahora entendemos por qué Romanos 12:12 dice, regocijándonos en la esperanza, pacientes en la tribulación, pero constantes en la oración. Pacientes con las circunstancias adversas, bajo las circunstancias adversas, y pacientes con los que las causan. Porque si no soy paciente bajo las circunstancias, menos voy a ser paciente con las personas que causan estas cosas. Y a veces puedo ser paciente con las circunstancias, pero si sé quién me está causando esto, no soy muy paciente y quiero vengarme. Quiero hacer algo al respecto. Por eso Santiago dice, yo sé que hay abuso, yo sé que los ricos lo han estado explotando por muchos años, yo sé que te maltratan, yo sé que te humillan, yo sé que te discriminan, yo sé que te roban, yo sé eso, dice el Señor. Yo sé que se han quedado con tus salarios injustamente y lo que te roban a ti lo usan para sus deleites pecaminosos. No te preocupes, ellos creen que están viviendo la vida porque se están dando los lujos. El Señor dice, yo lo veo como están engordando para el día en que vengan delante de mí a su juicio. Sí, la perspectiva mía es, me está robando. Él vive en lujo y en exceso y viene, yo estoy en la miseria y en el hambre. Dios dice, no te preocupes, sé paciente. Las circunstancias adversas, sé paciente. Y sé paciente con esos que te están causando estas circunstancias. Híjole, eso sí está duro de verdad. Un comentarista bíblico de nombre J.B. Lightfoot dice esto: paciencia es ese restringir que podemos usar para no tomar ventaja a los que nos hieren. Y describe un distintivo que es único del cristiano. Solamente el cristiano puede llegar a este tipo de paciencia. Es que tengo la capacidad para tomar venganza, pero rehúso hacerlo. Por eso cuando hablamos de la injusticia, y yo me recuerdo cuando leía, me inspiraba, antes de conocer a Jesús, me inspiraba mucho leer acerca de la Revolución Cubana y cómo Fidel Castro y el Che Guevara y los discursos del Che Guevara, me los aprendí de memoria y todavía los recuerdo hoy en día. Dice, vamos a hacer justicia, la revolución va a dar libertad a los pobres para que todos tengamos acceso a las riquezas de nuestro país y que no haya ningún pobre y todos seamos... Qué buen cuento le vendieron a la gente. No, eso no es. Jesús nos dice, no, así no. No es de que te tomes venganza en tus propias manos. No hay tal cosa que revolución va a dar igualdad. No es cierto. Que comunismo no es cierto, que socialismo no es cierto, no es cierto. Lo único que va a hacer que las cosas funcionen es el reino establecido por Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Solamente Él es justo. Él sí va a traer su reino y va a ser un reino de paz, de igualdad, de justicia. Un reino donde vamos a pasar la vida todos iguales, adorando y glorificando al Rey de Reyes para siempre. Hasta ese día, Santiago dice, sé paciente, no tomes ventaja, puedes hacerlo, pero rehúsa hacerlo porque crees y confías en Dios que Él es todopoderoso para hacerlo. Dice, ser cristiano y aprender a ser paciente es ser tolerante de las imperfecciones, de las faltas y de las diferencias que tenemos con otros. Nos da a nosotros la bendición de poder hacer algo al respecto, pero no lo hacemos. Toleramos las imperfecciones, toleramos las faltas y les damos tiempo, dice. Les damos tiempo para que en el proceso de cambiar sigan cometiendo errores, mientras nosotros pedimos a Dios que Él nos haga pacientes. Primera de Corintios 13:14 nos dice acerca de la paciencia y nos dice que si no hemos aprendido a amar, bíblicamente amar, entonces por eso mismo no somos pacientes. La paciencia, Gálatas 5:22 nos dice, es una de las características del fruto del Espíritu. Dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La misma palabra macrotumia, paciencia con las personas.
Y como es fruto, todo fruto toma tiempo para cultivarse. Es significativo que la palabra paciencia es uno de los atributos de Dios mismo. Dios es, segunda de Pedro nos dice clarito en su carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, te leo el verso para que veas cómo Dios es paciente. Dice segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Misma palabra, macrotumia. Es paciente. Gracias a Dios por su paciencia. William Barclay también dice, la gran obligación que descansa en el cristiano es esto justamente, es ser paciente con otros como Dios ha sido paciente con él. Ay, ay, ay. Y dice Barclay que esa es la gran obligación que descansa en nosotros los cristianos y nadie más puede. ¿Por qué? Porque ya vimos, es la obra del Espíritu Santo. Salmo 37, verso 7 dice, por lo tanto, estad quietos, esperar en el Señor pacientemente por Él. Dios nos dice, debes aprender a ser paciente. Debes hacer este compromiso de que vas a ser una persona cuyo temperamento es largo, largo, largo. Hay una frase que me gustó muchísimo y dice, el alma no tendría un arco iris si los ojos no tuviesen lágrimas. El alma no tendría un arco iris si los ojos no tuviesen lágrimas. Sé paciente, Dios está en control. Proverbios 14, 29 dice, debemos ser pacientes en las expresiones externas. Y Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, y en las actitudes internas. Como somos con otros, lo que expresamos a otros, debemos ser pacientes. Proverbios 14, 29, Proverbios 16, 32, Proverbios 17, 27. Y en la actitud interna nos dice, seamos pacientes, te lo leo. Hebreos, es maravilloso ese verso, Hebreos 12, del 14 al 15, dice así, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La actitud interna, enséñame a ser paciente, Señor. No quiero que en mi corazón crezca una raíz de amargura. Sabemos estas cosas. Esta paciencia es nuestra esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. La venida del Señor Jesús es nuestra esperanza y esa esperanza es nuestra fortaleza. Hasta que el Señor venga, dice Santiago, debemos aprender a ser pacientes bajo las circunstancias adversas y con las personas que las causan. Es ese gozo de tener una perspectiva bíblica en lo que es el mundo alrededor de nosotros. Escuché de este asunto de una casa, creo que era en las Filipinas, no estoy seguro, pero en esta casa había niños que tenían situación de desarrollo, sus capacidades mentales no estaban al 100% desarrolladas y por lo cual vivían con estas aflicciones físicas. Muchos de ellos no podían caminar y muchos de ellos estaban batallando con estas cosas, pero su capacidad de comprender estaba intacta. Pero ciertamente tenían ciertas características de desarrollo que no habían logrado llevar completamente. Entonces ellos ahí en esta casa donde estaban, algunos 30 o algo así de niños me parece que eran, vino un pastor y les compartió un mensaje y después de él vino otro pastor como a las 2 o 3 semanas y cuando entró a ese lugar vio que en un cuarto grande donde había muchas ventanas, los niños todos estaban, algunos en silla de ruedas estaban ahí pegados a la ventana con sus manos así en el vidrio y ahí estaban mirando y el pastor que entró que iba a compartir con ellos le dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué buscan? ¿Qué ven? ¿Qué esperan? Y el administrador ahí, el hermano les dijo, mire, es que lo que pasa es que hace unas semanas atrás vino un pastor y les compartió a los muchachos un mensaje poderoso, bonito mensaje, clarito, bien simple. Pero en el mensaje les dijo, vean, tengan esperanza.
Jesús viene pronto por nosotros. Y déjenme les digo, cuando Jesús venga por nosotros, eso es lo que Jesús va a hacer. No más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, no más muerte. Jesús nos va a dar otro cuerpo, un cuerpo perfecto que nunca más se va a envejecer, nunca más se va a enfermar. Dios nos va a dar este cuerpo glorioso y vamos a estar con el Señor para siempre. Y todos los días vamos a cantar y alabar al Señor y nunca vamos a estar tristes. Nadie más va a llorar. Nunca más va a haber dolor en ninguno de nosotros. Y digo, usted verá, pastor, desde ese día estos niños están pegados a la ventana. Y nadie los puede quitar de ahí, porque en su manera de ver las cosas, ellos están esperando el día en que venga Jesús. Ellos saben que viene Jesús. Y me recuerdo de eso y digo, Señor, que ante las circunstancias y las adversidades y las cosas que estamos viviendo, el abuso, el maltrato, todas estas cosas, que manchemos nuestra ventana, Señor, mientras que vemos ansiosamente que tú vienes por nosotros. Que tengamos esa perspectiva, porque en realidad lo que estamos hacia donde miramos es la manera en que vivimos. Lo que estamos esperando, eso es lo que nos hace determinar cómo vivimos. Cuando Dios nos da esa visión de lo que sucede alrededor nuestro y vemos el mundo a través de sus ojos, entonces en realidad podemos decir que lo que estamos buscando, lo que estamos esperando determina cómo vivimos. Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 4 dice bien bonito acerca de esta esperanza. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entiendo por qué estos niños no querían separarse de la ventana. Oh, hermano o hermana, que usted y yo podamos vivir pegados a la ventana de la esperanza. Que pasemos el resto de nuestra vida, en serio, pegados a la ventana de la esperanza. Es esta esperanza que un día de estos, pronto, muy pronto, veremos a Jesús. Y va Él a hacer todas las cosas justas. Él va a arreglar lo que está mal. Él y solamente Él puede. Los políticos no. Los partidos políticos no tienen ni siquiera idea de cómo hacerlo. Menos el poder y menos el deseo. Ellos viven para sí mismos. No hay ningún presidente. Ni hubo, ni hay, ni habrá ningún presidente que nos pueda dar esa paz que solamente Dios nos puede dar en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz. Eso es lo que nos mantiene. Sí hay abuso, sí hay sufrimiento, sí hay necesidad. La opresión a veces es tanta y es tan cruel el trato del hombre hacia el hombre. Y te enchila, como dicen en México. Y nos molesta y nos irrita ver el abuso, el maltrato. No hay cosa más peor que se hace contra el maltrato de los niños. Del pobre, cómo abusan del pobre, cómo pisotean al pobre, cómo por años le han estado robando la vida misma al pobre, que lo único que quiere es trabajar honestamente y ganarse una vida honrada y vivir decentemente, pobre, pero decentemente con su familia. ¿Y cuántos gobiernos y cuántos países le han robado ese mismo derecho? Y la Biblia dice, no os preocupéis, el clamor de los pobres y el salario mismo que nos han robado, clama a Dios, al Dios de los ejércitos. Dios nos dice, espera, sé paciente. Yo voy a ejecutar a todos ellos que se han engordado en la injusticia. Yo voy a ejecutar a todos aquellos que han abusado de mi pueblo. Aquel que le ha robado al pobre, aquel que le ha quitado al huérfano, aquel que ha maltratado a la viuda, aquel que ha abusado del necesitado. Dios va a obrar con justicia. No se te olvide, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo Jesús y en Él vivimos confiados. Pronto, muy pronto veremos las cosas como Jesús las va a hacer. Hoy vamos a vivir en su reino para siempre. Mientras llegamos allá, no se te olvide Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y solamente cuando aprendemos estas verdades es que podemos poner esas cosas en la práctica. La actitud debe ser la correcta. La perspectiva debe ser la correcta.
La actitud, paciente. La perspectiva, esperando la venida del Señor. Y la fortaleza es ningún otro más que Cristo Jesús mismo en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice que sabemos que vamos a padecer injusticia. Primera de Pedro 4 dice, no te sorprendas. Jesús nos dijo, si me han perseguido a mí, a vosotros también los van a perseguir. Y sabemos, Romanos 12 dice que no tomemos venganza. A mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sabemos que debemos someternos a la soberanía de Dios y dejar toda justicia en sus manos, porque Él es el único justo. Y sabemos que la única manera que podemos hacer todas estas cosas, la única, no una de las maneras, la única manera que podemos esperar pacientemente, teniendo la actitud correcta, la perspectiva correcta y la fortaleza misma que es Cristo Jesús. Hebreos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que debemos recordar. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Mantengamos esa esperanza viva. Y de aquí allá hasta que llegue ese día, la fortaleza necesaria nos será proveída por ningún otro más que por Dios mismo, que nos promete estas cosas. Maravillosas cosas dice Dios que Él hará. Pero me encanta esta, y te la leo, porque en verdad me encanta como dice aquí. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, aprendamos a ser pacientes. Dios nos dé la actitud correcta, pacientes. Dios nos dé la perspectiva correcta, esperando la venida de Cristo Jesús. Dios nos dé la fuerza necesaria. Es el Señor mismo que es nuestra fortaleza. Seamos pacientes, aprendamos a ser pacientes. Oh, qué maravilloso es el Señor de verdad. Cuán grande es su gloria. Qué maravilloso es conocer al Dios que creó todo lo que existe. Qué maravillosa es su palabra que nos dice, seamos pacientes, hermanos, en el abuso, en la opresión, en el maltrato en el que vivimos, en el desprecio. Y aquí vivimos eso, y donde quiera que estén ustedes están viviendo eso, y lo han visto y lo van a seguir viendo hasta que no venga Cristo Jesús y arregle todo lo que está mal en este mundo. Y de hecho, tanto va a ser así que va a deshacer este mundo y nos va a decir el Señor, no más, voy a hacer para ustedes cielo nuevo, tierra nueva. Esa es la esperanza. En el libro de Apocalipsis leemos esas cosas y nos da gozo saber esto. De nuevo en Santiago, ya para cerrar esto entonces, antes de orar, dice, así que por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador, el campesino, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Puede el campesino hacer que llueva antes? No. ¿Puede hacer que llueva después? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apenas llueven las primeras lluvias, pone su semilla en la tierra, tapa su semilla y se tiene que sentar a esperar hasta que Dios traiga la lluvia que va a hacer germinar esa semilla, y luego tiene que esperar que la semilla brote, que crezca. Él tiene que seguir atendiendo su planta, tiene que darle el cuidado necesario, pero no puede hacer que el fruto crezca de una vez. Él tiene que ser paciente. Verso 8, tened también vosotros paciencia. Y luego dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Crees que el Señor está cerca, hermano? ¿Crees que la venida del Señor se acerca? ¿Has aprendido a afirmar tu corazón?
Romanos 16 nos dice cómo. Entrega tu corazón al Señor y deja que Él te lleve de un tiempo de vivir en la inestabilidad del momento a la seguridad de su presencia. Que Cristo Jesús sea la roca de tu salvación. Que tu casa esté fundada sobre la roca. Que vengan tempestades, que venga lo que venga, tu casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca. A eso se refiere Santiago cuando nos dice, seamos pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Sea hoy, o sea mañana, o sea en unos años. No me molesta, no me preocupa, no, en realidad me roba el sueño, porque sé que cuando Él venga hará todo de acuerdo a su tiempo. Eso es lo que importa, seamos pacientes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu paciencia para con nosotros. Perdona a Dios por las veces en que a veces por impacientes salimos a tratar de hacer lo que creemos que tú no vas a hacer. Injustamente, porque a veces pensamos que a ti se te olvidó o que no estás interesado en nuestros problemas. Obviamente eso es pecado, porque hemos dejado de confiar en ti. Por eso te pedimos perdón. Enséñanos, Dios, como Santiago nos exhorta a ser pacientes. Danos la actitud correcta, la perspectiva correcta y danos la fortaleza, que no es algo, pero es alguien. Es Cristo Jesús en nosotros. Cuando estamos en Jesús, somos firmes, somos fuertes, somos invencibles. En Cristo Jesús somos invencibles. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, truene lo que truene, caiga lo que caiga, enséñanos a permanecer en Jesús. Enséñanos a ser pacientes. Esto lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.